Tablas de la verdad, lógica matemática. Las tablas de la verdad son uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal. Entender bien las tablas de verdad es entender bien a la lógica formal misma. Para eso trabajaremos con nociones de electricidad y veremos algunos elementos básicos para un circuito. El bombillo con su roseta. Este es el símbolo que utilizaremos para el bombillo. Tenemos el enchufe, la fuente y utilizaremos ese símbolo con el interruptor abierto, cerrado y también utilizaremos este otro símbolo. Y los cables. Lo primero que hablaremos es de lo que es el circuito abierto. Aquí tenemos el circuito abierto a nivel teórico y aquí tenemos el circuito ya a nivel práctico. Tenemos el enchufe, los cables, el interruptor, el bombillo con su roseta. Entonces, empiezan a salir los electrones por acá, viajan por esta parte, pero al llegar a este punto no hay forma de pasar los electrones, por lo tanto no se denomina esto circuito abierto. Circuito cerrado, y aquí ya cuando el bombillo se prende. Veamos por qué se prende. Empiezan a salir los electrones por esta parte, llegan al interruptor, como hay paso por el interruptor, los electrones siguen. En este caso todavía no se prende el bombillo porque todavía no se ha cerrado el circuito. Continúan los electrones hasta que llegan nuevamente y aquí se le denomina circuito cerrado. Se prende el bombillo. Asignación de estados de entradas. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si el interruptor está abierto, diremos que es falso o también utilizaremos el cero lógico. Aquí está el interruptor abierto, por lo tanto será falso o cero lógico. Utilizaremos ese otro símbolo. Está falso porque está abierto el interruptor. Utilizaremos interruptor cerrado, diremos que es verdadero, o utilizaremos el 1 lógico. Aquí está cerrado el interruptor, por lo tanto diremos que es verdadero o 1 lógico. Interruptor cerrado, diremos verdadero o 1 lógico. Vamos a utilizar la tabla de la verdad de la conjunción. Es cuando se utiliza la letra I, AND o I de la matemática. En español, en inglés y en matemáticas. Para eso utilizaremos el circuito AND. Para eso se necesitan dos interruptores en serie. Y veamos, en este caso, como el interruptor está abierto, diremos que es falso. P en este caso es falso. Q en este momento es falso. Como ustedes pueden observar, el circuito está abierto, razón por la cual el bombillo no se prende. Es decir, que es falso, no se enciende el bombillo. Haremos una pequeña tabla en la cual decimos que P es falso, Q es falso, por lo tanto, falso con falso, y la tabla de la conjunción nos va a dar falso. Ahora, el circuito, el interruptor P está cerrado,
diremos que es verdadero. El interruptor Q es verdadero. Aquí observamos que el circuito está totalmente cerrado, por eso el bombillo se enciende y la tabla que sacamos en este momento decimos verdadero con verdadero. En la tabla de la conjunción es verdadero. Ahora, P en este momento es un interruptor cerrado, por lo tanto diremos que es verdadero. Q es un interruptor abierto. En este instante hay un circuito abierto, razón por la cual no se enciende el bombillo, por lo tanto es falso. Verdadero con falso en la tabla de la conjunción es falso. P es un interruptor abierto, por lo tanto es falso. Q es un interruptor cerrado, por lo tanto verdadero. Pero observamos que el circuito está abierto, razón por la cual el bombillo no se enciende. Luego es falso. Falso con verdadero en la tabla de la conjunción es falso. Vamos a hacer el resumen de la tabla de la verdad con la conjunción. Verdadero con verdadero en la tabla de la conjunción nos da verdadero. Verdadero con falso en la tabla de la conjunción es falso. Falso con verdadero en la tabla de la conjunción es falso. Falso con falso en la tabla de la conjunción es falso. Aquí tenemos la tabla de la verdad de la conjunción. Compuerta AND. En electrónica se utiliza este símbolo para referirse a la compuerta AND, que es la misma conjunción. Aquí tenemos una entrada A, una entrada B y tenemos una salida A por B. Se le conoce como compuerta A de dos entradas. Y vamos a hacer el resumen de la conjunción en la electrónica. Uno lógico con uno lógico en la conjunción nos da uno lógico. Uno lógico con cero lógico en la conjunción nos da cero lógico. Cero lógico con uno lógico en la conjunción nos da cero lógico. Cero lógico con cero lógico en la conjunción nos da cero lógico. Como pueden observar, esta tabla la relacionamos mucho con la multiplicación. 1 por 1 nos da 1, 1 por 0 nos da 0, 0 por 1 nos da 0 y 0 por 0 nos da 0. Entonces aquí estamos haciendo el resumen total del circuito AND. Aquí lo aparece la tabla de la verdad de la conjunción y el símbolo electrónico. Tabla de la verdad de la disyunción. Aquí utilizaremos O en español, OR en inglés y el símbolo que se utiliza en matemáticas para la O. ¿Cómo es el circuito OR? En electrónica es simplemente dos interruptores en paralelo y veamos cómo se trabaja. En este caso, el interruptor P está abierto, diremos que es falso. El interruptor Q está abierto, por lo tanto es falso. Como pueden observar, el circuito está abierto, por lo tanto no se va a encender el bombillo, luego es falso. Es decir, que falso con falso en la tabla de la disyunción nos es falso. Segunda posibilidad, el interruptor P está cerrado, el interruptor Q está abierto. Aquí el circuito es
cerrada. Diremos P es verdadero, Q es falso, por lo tanto se enciende el bombillo y es verdadero. La tabla nos queda verdadero con falso y la tabla de la disyunción nos da verdadero. Otra de las posibilidades es P está abierto, por lo tanto es falso, está cerrado, por lo tanto es verdadero, y el circuito se cierra, por lo tanto el bombillo se enciende y es verdadero. La tabla nos quedaría que falso con verdadero. La tabla de la disyunción nos da verdadero. Y la última posibilidad, P está cerrado, por lo tanto es verdadero, Q está cerrado, es verdadero, verdadero con verdadero, se observa que hay circuito cerrado, luego me da verdadero. Luego, verdadero con verdadero, la tabla de la disyunción es verdadero. Símbolo en electrónica del circuito OR. Entonces, aquí tenemos el circuito y aquí tenemos el símbolo del circuito OR. Resumen de la disyunción: verdadero con verdadero en la tabla de la disyunción nos da verdadero, verdadero con falso en la tabla de la disyunción nos da verdadero, falso con verdadero en la tabla de la disyunción nos da verdadero, falso con falso en la tabla de la disyunción nos da falso. La compuerta que se utiliza es este símbolo. Es una compuerta de dos entradas, la entrada A, la entrada B, y la O se relaciona mucho con la suma. Uno lógico con uno lógico en la tabla de la disyunción es 1. Uno lógico con 0 lógico en la tabla de la disyunción nos da 1 lógico. 0 lógico con 1 lógico en la tabla de la disyunción nos da 1 lógico. 0 lógico con 0 lógico nos da 0 lógico en la tabla de la disyunción. Como les decía anteriormente, la disyunción se relaciona con la suma. 1 lógico más 1 lógico pues nos da 1 lógico. 1 lógico más 0 lógico nos da 1 lógico, 0 lógico más 1 lógico nos da 1 lógico, y 0 lógico más 0 lógico nos da 0 lógico. Tabla de la verdad de la negación o inversor, como se le conoce. Compuerta NOT. Aquí entramos, tiene una entrada y tiene una salida. Se le conoce como compuerta NOT. Si aquí en la entrada colocamos verdadero, al ser negado se convierte en falso, como lo podemos observar aquí en la tabla. Verdadero al ser negado es falso, falso al ser negado es verdadero. Y aquí le utilizamos 1 lógico. Al utilizar el inversor pues me va a dar 0 lógico. Como lo observamos en la parte superior, 0 lógico, al utilizar el inversor nos va a dar el 1 lógico. Tabla de la verdad de la condicional. Entonces, en español, then en inglés, y utilizaremos la flecha en matemáticas. Circuito then. Aquí tenemos el circuito then. Observamos que el interruptor P está abierto al interruptor Q. Luego observemos lo siguiente. Como P está abierto, decimos que es falso.
Q está abierto, decimos que es falso. Pero aquí utilizamos un inversor. Luego me queda verdadero. Y por lo tanto, el bombillo se enciende. Falso con falso. En la condicional es verdadero. En este caso, P está cerrado, por lo tanto es verdadero. Y el interruptor Q está abierto, por lo tanto es falso. En la parte superior estoy utilizando un inversor, por lo tanto me da falso. Luego el bombillo no se enciende y es falso. Verdadero con falso. En la tabla de la condicional es falso. Siguiente posibilidad. Interruptor está abierto. El interruptor Q está cerrado, por lo tanto es verdadero. Al utilizar un inversor me da verdadero. Por lo tanto, el bombillo se enciende y es verdadero. Falso con verdadero en la condicional es verdadero. El interruptor P está cerrado, por lo tanto es verdadero. Interruptor Q está cerrado, es verdadero. Y se enciende el bombillo. Verdadero con verdadero en la tabla de la condicional me da verdadero. Resumen de la condicional. Verdadero con verdadero en la condicional nos da verdadero. Verdadero con falso en la condicional nos da falso. Falso con verdadero en la condicional nos da verdadero. Y falso con falso en la condicional nos da verdadero. Aquí tenemos el circuito. Otra opción que se utiliza para utilizar la condicional P, entonces Q, también lo puedo utilizar como negación de P o Q. Tabla de verdad de la bicondicional. Sí, solo sí, y el símbolo de matemáticas, en español y en matemáticas. Para esto utilizaremos los símbolos que ya trabajamos, como fue la compuerta OR y la compuerta AND, y los dos inversores. Veamos cómo se trabaja esto. Es equivalente a negación de P o Q y negación de Q o P. Aquí tenemos el circuito. Entonces vamos a colocar un cero lógico y un cero lógico. Este cero lógico viene por estos cables, llega a esta posición, utiliza el inversor. Aquí P tiene un cero lógico, viene por este cable. Al encontrar este inversor se me da un 1 lógico. Q viene por este cable, viene por esta posición, por lo tanto llega aquí un 0 lógico. Ahora, de P sale un 0 lógico, pasa por este cable y llega a esta posición un 0 lógico. Por Q viene 0, viene por esta posición, utilizo el inversor y me da 1 lógico. Al utilizar la compuerta OR, 1 lógico con un 0 lógico me va a dar un 1 lógico. 0 lógico con 1 lógico en la compuerta OR me va a dar 1 lógico. Un 1 lógico con 1 lógico en la compuerta AND nos da 1. Por lo tanto, el 0 o falso, ya dijimos que lo tomábamos similar, falso con falso en la tabla de la bicondicional nos da verdadero. La siguiente posibilidad que se da es que la entrada P me llegue un 1 lógico y a la entrada Q un 0 lógico.
Si tomo la línea del dp, llega a este inversor, por lo tanto se me convierte en 0. De Q sale un 0 lógico y llega a esta posición un 0 lógico. Por parte de P tomo la línea y me llega a esta posición un 1 lógico. De Q sale el 0 lógico y llega a este punto, pero como hay un inversor me da el 0 lógico. 0 lógico con 0 lógico en la tabla de la disyunción pues me da 0. Un 1 lógico con 0 lógico en la tabla de la disyunción o la tabla de la O me da 1 lógico. 0 lógico con 1 lógico en la tabla de la conjunción o tabla de la I me da 0 lógico. Por lo tanto, verdadero con falso en la tabla de la bicondicional es falso. Siguiente posibilidad. A P me llega un 0 lógico, a Q me llega un 1 lógico. Por P sale el 0 lógico, llega al inversor y me da 1 lógico. Por Q viene un 1 lógico, llega a esta posición un 1 lógico. Por P sale un 0 lógico, pasa por este lado y llega aquí un 0 lógico. Por Q me sale un 1 lógico, llega al inversor y me da 0 lógico. 1 con 1 en la compuerta OR pues me va a dar 1. 0 con 0 en la compuerta OR me va a dar 0. 1 con 0 en la compuerta AND o compuerta I me da 0. Por lo tanto, falso con verdadero en la tabla de la bicondicional es falso. La siguiente posibilidad es que me llegue un 1 lógico a P y un 1 lógico a Q. Por P viene un 1 lógico, llega al inversor, me da 0 lógico. Por Q viene un 1 lógico, llega acá un 1 lógico. Por P sale un 1 lógico, llega a esta posición un 1 lógico. Por Q viene un 1 lógico, llega a esta posición 0 lógico. 0 lógico con 1 lógico en la tabla de la disyunción me da un 1. 1 lógico con 0 lógico en la tabla de la disyunción me da 1 lógico. 1 lógico con 1 lógico en la tabla de la conjunción nos da 1 lógico. En resumen, tenemos que verdadero con verdadero en la tabla de la bicondicional me da verdadero. Y aquí tenemos un resumen de la tabla de la verdad. Verdadero con verdadero en la bicondicional me da verdadero. Verdadero con falso en la bicondicional me da falso. Falso con verdadero en la tabla de la bicondicional me da falso. Falso con falso en la bicondicional me da verdadero.